Bueno, buenas noches a todos. Muy bienvenidos en este espacio de la Universidad Hebraica, conversatorios con grandes figuras del mundo académico. Y hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con la presencia del profesor Antonio Piñeiro. El profesor Piñeiro es catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y una de las máximas autoridades sobre el cristianismo primitivo, la figura de Jesús histórico y la literatura apócrifa. Especializado en lengua y cultura griega, ha dedicado más de 4 décadas al estudio filológico, histórico y crítico del Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos y los orígenes del pensamiento cristiano. Su enfoque se distingue por un riguroso método académico ajeno a los presupuestos teológicos, con los que ha contribuido decisivamente a la divulgación científica del cristianismo primitivo. Ha publicado numerosas obras como Los cristianismos derrotados, Guías para entender el Nuevo Testamento, Gnosis, Conocimiento del Oculto, y las traducciones, por supuesto, de los evangelios al español. Doctor Piñeiro, un enorme gusto tenerlo con nosotros en la Universidad Hebraica de México. Pues igualmente, porque ya la gente sabe que yo me encuentro en un ambiente judío como en casa. ¿No? Y es que es verdad, llevo tantos años estudiando. Exactamente. Yo creo que sería bueno que le dijéramos a nuestros oyentes aparentemente un catedrático de griego que hace, ¿no?, en estudios hebraicos, pero tienen que caer en la cuenta que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero es un libro que desde la primera letra hasta la última es producto absolutamente judío. De tal manera que yo le digo a mis estudiantes, mira, si tú no eres judío, yo tampoco, no podemos entender el Nuevo Testamento, pues porque solo lo entiende un judío. Bien, el fondo. Es que es increíble, la gente no lo sabe. Exacto. Bueno, esto lo decía uno de los mayores expertos en Talmud del siglo XX, Saúl Lieberman. Saúl Lieberman decía, este midrash cristológico, así le llamaba al Nuevo Testamento. Y es que es un midrash cristológico con muchas vueltas. Ok, bueno, ante todo damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan. Tenemos gente de toda la República de México, del exterior, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de numerosos países que nos acompañan y muchos cientos más que nos seguirán después en el canal de YouTube, que podrán escuchar esta charla, esta oportunidad. Y si tienen preguntas pueden ir formularlas en el chat, que finalmente abriremos algunas de ellas al doctor Piñeiro. Bueno, doctor Piñeiro, quiero comenzar preguntándole esto. ¿Qué motivaciones personales e intelectuales lo llevaron a dedicarse al estudio histórico-crítico de los orígenes del cristianismo? ¿Y cómo fue su formación en este campo? Sí, es una interesante pregunta porque yo mismo creo que fue algo como casualidad. Es decir, a mí no me orienté yo, sino que me orientaron cuando yo iba a hacer la tesis doctoral después de haber estudiado filosofía y filología griega y latina, pues yo quería hacer una tesis doctoral en griego, pero tuve la suerte de encontrarme con una persona ya fallecida que dijo, mira, aquí esto está, no te vas a pasar la vida otra vez estudiando Homero y tal, tenemos aquí un campo que en España y en español está sin roturar, a saber, estudiar la Biblia y en concreto el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la historia exclusivamente. La historia, que es la filología, la lengua, las costumbres, etcétera, independientemente de una posición religiosa, que en España lo normal era que yo estudiara el Nuevo Testamento desde una posición religiosa. Entonces aquello me sedujo, acepté su propuesta y entonces hice la tesis mía de filología griega sobre si el canon o lista de libros del Nuevo Testamento tenía como motivo de fondo la idea de la inspiración, y si eso fuera así, si esa concepción de la inspiración era rigurosamente griega. Es decir,
cómo un Nuevo Testamento, que ya pensábamos que era una obra judía, podía haber sido formado a través de una idea de la inspiración que fuera griega. Pero luego resultó que ese presupuesto que andábamos buscando resultó no ser cierto, porque el Nuevo Testamento no se formó porque las obras las creyeran inspiradas. ¿Sabe por qué? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si el criterio hubiera sido escogemos aquí como libros sagrados los libros inspirados, el Nuevo Testamento hubiera tenido 2700, porque tanto en el judaísmo de la época, en ese momento del judeocristianismo, casi todos se consideraban inspirados. Es decir, era gente buena, en contacto, creían por medio de la oración y el estudio con la divinidad y decían, pues yo estoy inspirado. O sea que la formación del Nuevo Testamento no procede por el concepto de inspiración, con lo cual la tesis nos llevó a un derrotero totalmente distinto y dijimos, aquí hay materia y muy buena para estudiarlo históricamente en una perspectiva de pueblos hispánicos que, sinceramente dicho, de esto no tienen ni idea. Bueno, esto es exacto porque no es como en el mundo protestante Claro. que hay un conocimiento de la Biblia. En el mundo Claro. católico tradicionalmente no era accesible al pueblo, a la gente común, Claro. las escrituras. Y uno lo ve permanentemente. Tuvimos en la universidad una alumna que era adventista del séptimo día, que traía una Biblia que parecía la original, de tan vieja y tan gastada. Y cuando había alguna pregunta de algún tema, yo le decía a ella, por favor, ¿dónde dice eso? Y yo ya sabía, Isaías tanto, Deuteronomio, tenía un conocimiento porque en cambio, en el mundo católico, en el mundo judío sí hay un conocimiento particularmente del Pentateuco, porque Claro. se lee semanalmente en las sinagogas, pero es así. Ahora, siguiendo esta línea, ¿cómo surgió su elección de la figura de Jesús histórico en los primeros siglos del cristianismo como el núcleo central de su investigación en lugar de otras áreas del mundo Claro, antiguo? eso fue de una manera espontánea, porque yo al hacer la tesis me di cuenta de que ideas que yo había visto en el mundo judío de los apócrifos, es decir, los había visto nacer como una sucesión de lo que es la Biblia hebrea. Pero resultó que yo caí en la cuenta que eso, que era un producto de una teología humana, se había transformado dentro de la Iglesia en general, al principio, en un dogma. Dije yo, aquí ha habido una evolución que es digna de ser estudiado porque estas ideas se han transformado en un dogma, en una evolución que yo pensaba que no era teológica ni dirigida por la divinidad, sino por la cultura, por la sociedad, etc. Y claro, naturalmente, si tú estudias esa evolución, luego, sin querer, tienes que ir al fundamento de esas ideas que ya había considerado como judeocristianas y que evolucionaban de una manera un tanto extraña. Eso me llevó naturalmente, ¿cuál es el fundamento? Pues es que el fundamento, y eso empleo la palabra con toda exactitud, el fundamento del judeocristianismo, que es lo primero, o sea, unos judíos simplemente que creían, no se dice de los otros, creían simplemente que el Mesías ya había llegado. Entonces eso era judíos mesiánicos del siglo I. Y yo dije, bueno, pues muy bien, pues vamos a estudiar esta figura, a ver cómo es y cómo ha sido luego interpretada. Y claro, caímos en la cuenta, que ya estudiando, eso fue con el tiempo, que la elección de estudiar antes de los orígenes del cristianismo, el fundamento, porque los orígenes, repito, fundamento, Jesús como judío absolutamente radical e íntegro, jamás pensó fundar religión alguna. Bueno, por lo tanto, tiene que haber otros elementos. Bueno, estudiemos el fundamento. Es que era evidente. Y luego de estudiado el fundamento, sabiendo lo que había venido después, nos preguntábamos, y me pregunté, ¿por qué se pasó de Jerusalén, de Jesús, a Pablo de Tarso? ¿Y por qué de Pablo de Tarso sus
llegaron a otro sitio. Eso, una cosa llevó a la otra. Ahora, empecé por el fundamento y de ahí al desarrollo a Pablo. Y de Pablo ya al conjunto del Nuevo Testamento. Le digo una cosa, eso que ha dicho usted ahora a propósito de la traducción del Nuevo Testamento, esto es la edición que he hecho yo la idea fue mía, pero fundamentalmente con dos colegas más de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza, y con la ayuda de otra persona de la Universidad de Córdoba, resulta que es un libro que es un comentario histórico a esa figura y a su desarrollo. Y le voy a decir, ese libro tiene 1.700 páginas. Se publicó en noviembre del 2021 y estamos preparando ya la 5ª edición de un libro de 1.700 páginas. Entonces caímos en la cuenta ya, más todavía que a la gente interesaba muchísimo ir a la historia. Claro, la historia, nadie puede comprender a Jesús. Y ahora viene ya lo último. No se puede comprender a Jesús si no has estudiado el Israel del siglo I y la situación del Israel del siglo I en el Imperio Romano. Y eso te lleva directamente de Jesús también al cristianismo, bueno, perdón, primero al judeocristianismo y pasado, pero mucho tiempo, a lo mejor 300 años o más, ya al cristianismo a secas. Fascinante esta travesía que tiene que ver con el mundo de la investigación. Uno empieza acá y lo conduce acá. Y luego vas mirando y dices, me equivoqué, esto no era así. Exacto, es un camino fascinante y por eso cuando uno ve que gente de afuera piensa que es aburrida, no conoce la experiencia porque es una labor detectivesca, de realmente de descubrir hipótesis, acercarse a la verdad. Yo le preguntaría, usted con este enfoque, ¿cuáles considera que son los aportes más valiosos que este enfoque tiene frente a perspectivas más teológicas o confesionales? ¿No? Del enfoque histórico. El aporte es en sí mismo considerar y ver si las perspectivas teológicas corresponden a una realidad histórica o ha sido un mero invento de la teología. Aquí hay que pensar y hay que tener cuidado. No hay ánimo, no tengo ánimo yo de atacar a la teología, pero sí que veo que la teología es un producto de mentes humanas que puede desviarse de sus orígenes. Entonces eso es sumamente interesante, ver cuál es la aportación. Pues ver directamente si la teología, en primer lugar, ha comprendido bien a la figura de Jesús. Fíjese que siempre hablo de fundamento, nunca hablo de fundador, puesto que Jesús no fundó ninguna, ¿no? Entonces hablamos del fundamento. Es que el desarrollo de la teología ha sido correcta, han seguido la línea del fundador, o es el llamado segundo fundador, que es Pablo de Tarso, que por cierto, tampoco la gente lo cree, ni tampoco en Israel. Es un judío radical. Y de esto podemos hablar. Un judío realmente radical. De esto me interesaría muchísimo que lo toquemos por una sencilla razón. El fundamento, Jesús, desde la obra de Joseph Klausner en 1918, así lentamente ha sido conducido como al rebaño de Israel. Pero la gran tarea ahora es descubrir que no hemos entendido bien a quien interpretó a Jesús, que ahora estamos viendo que lo interpretó de una manera rigurosamente judía. Mi misión personal, como de otros, por ejemplo Adolfo Reutemann, es a ver si logramos iniciar el camino para que Pablo sea considerado un judío auténtico y que no hizo nada más que seguir vías del judaísmo, aunque llegó aparentemente, si se le entiende mal, a una vía posiblemente considerada torcida. Pero la misión ahora
ahora, de verdad, es si antes se llevó al fundamento, al rebaño correcto, ¿no? Ahora tenemos que llevar a Pablo a su sitio correcto. Y el sitio correcto de Pablo, créame, es igual que el de Jesús, pero con la perspectiva que Pablo no era palestinense, judío, israelita. Bueno, entre paréntesis diré que Palestina es un nombre muy antiguo, ¿eh? Eso no lo pusieron los romanos para molestar a los judíos, no. Antes existía. Y entonces, cuando podamos, pues intentaremos seguir el camino de Klausner, ni más ni menos. Bueno, ese es el camino. ¿Qué le Usted parece? sabe, me parece interesante porque, mire, usted sabe que la edición del libro de Clausner en español, que la hizo Paidós, la hizo Sí. mi maestro, que fue el rabino Marshall Meyer en la Argentina. Él inició la Biblioteca de Estudios de las Ciencias Religiosas y él publicó en español por primera vez la obra de Klausner, y algunas de sus reflexiones me recuerdan a alguien que alcancé a escuchar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor David Flusser, otro Claro, pero gigante de la investigación claro, del es tema. que eso, el que estudia estos temas tiene que tomar a los grandes, y luego, bueno, pues el último grito de la moda de la investigación, pero hay que ir a los grandes. Klausner, Flusser, Habermas y todos estos, esos son los grandes que han iniciado un camino que ahora, yo lo digo, Adolfo Reutemann en su parte y yo en la mía perseguimos el mismo objetivo. Ahora, quiero hacer una pregunta porque este es un tema que ocurre también como un cierto conflicto que se da entre las perspectivas académicas y el mundo de los creyentes, ¿no? Y la pregunta es, como autor, que usted se dirige tanto al ámbito académico como también al público general, ¿cómo maneja la tensión entre el rigor crítico y la sensibilidad de los creyentes que leen sus obras? ¿Es posible divulgar críticamente sin herir convicciones profundas? Es posible. Y es posible cuando se emplea un lenguaje sin adjetivos ofensivos. Y cuando se parte del principio que estamos en el ámbito de la historia antigua. Y en el ámbito de la historia antigua, en concreto aquí, de una obra judía, dentro del ámbito del Imperio Romano, pues tenemos que aceptar que por ser una obra de hace 2000 años, por ser historia antigua, nosotros solo intentamos comprenderla modestamente. O sea que primero, evitamos adjetivos que sean insufribles e insultantes. Segundo, presentamos modestamente nuestra perspectiva histórica como históricamente plausible. Es decir, manera de no ofender. Pues a mí me parece que esto es así, el estudio histórico me ha llevado a esto, es posible que me equivoque, probablemente estemos en este camino, y entonces si te ven que tienes una actitud muy modesta, que digo, que obvias todo adjetivo molesto e insultante, la gente acaba aceptando como una buena posibilidad y no se siente ofendida, porque es que realmente no le hemos dado motivo para ofenderse. Usted sabe que con Adolfo Reutemann, un gran amigo de muchos años, hemos estudiado Un juntos. poco conmigo, es un Sí, tío de muchos años, más de 30. Sí, bueno, conmigo un poco más todavía, porque estudiamos juntos en seminario rabínico en Argentina. Desde ahí tenemos... Claro, yo lo conozco cuando él estuvo estudiando en Complutense. Yo Claro. era allí profesor auxiliar o ayudante y yo creo Desde ahí. que hice que Adolfo se encontrara bien y le ayude en lo que... Qué bueno. Usted sabe que yo le decía a Adolfo, cuando él desarrolla sus temas con enfoque crítico, le decía, cuidado, porque tú te vas, tú estás visitante y yo me quedo con la gente y yo tengo que asumir las consecuencias de ciertos enfoques críticos que algunas personas que tienen una visión un tanto más tradicionalista, fundamentalista a veces, les cuesta aceptar ciertas verdades históricas. Vale, pero yo me he encontrado en la vida un montón de gente que me ha dicho, mire, usted no tiene ni idea. 2, usted va por el camino equivocado. 3, dedíquese a otra cosa porque usted no sabe nada. De eso me lo han dicho, pero normalmente no me han dicho, mire, usted es un grosero, usted Eso no. nunca jamás, nunca. Porque yo hablo y digo, mire, a mí me parece que esto tal vez quizás
a lo mejor es posible que... Y entonces la gente dice, bueno, este hombre pues no pretende. Además, otra cosa le diré. Yo creo que yo soy un historiador, no un teólogo. Yo no sé teología, no hice teología. Y yo creo que si el historiador intentase ser un apologeta, en el momento en que se vista de apologeta, deja de ser historiador. Bueno, esto es muy importante porque muchas veces se mezcla personas que han leído textos que hablan sin investigación, sin base, desde una perspectiva ideológica determinada, y la gente y se presentan como historiadores, o la gente como los ve como historiadores, a diferencia de un historiador académico que opera con ciertas reglas, está dentro de comunidades epistémicas que lo pueden criticar, que publica, etc. Que te critican y además operamos, eso me gusta que lo diga, por medio de reglas de investigación. No hacemos lo que nos dé la gana. Exacto. Ahora, quería preguntar algo de un texto que me pareció muy interesante, que es en su libro sobre la gnosis, que es un fenómeno, yo sé, porque es un fenómeno judío. Yo conozco perfecto, es un fenómeno, pero tenía variantes paganas, después cristianas, exactamente. Pero la gnosis occidental nace en el seno del judaísmo, como tantas cosas, aunque no sabemos el local exacto donde nace. ¿Por qué? Porque cuando esa atmósfera gnóstica, que es precristiana, pero que va desde Alejandría, por el mundo judío, hasta Tarso, y la prueba es que judíos de Alejandría y de Tarso sin conocerse tienen ideas muy similares. Eso quiere decir que hubo una atmósfera en ese mundo judío y también entre los gentiles interesados que era la misma. Pero el problema está que cuando esa atmósfera se traduce a libros, ya es el siglo II. Entonces, de los primeros gnósticos judíos como Cleóbulo y alguno otro más, es que no tenemos nada. Ahora bien, sí podemos decir que la gnosis sí es un producto judío. Bueno, sobre esto le quería preguntar. Usted dice una frase que me pareció muy interesante y muy valiosa. Dice así: la gnosis y el gnosticismo no suelen desarrollarse por sí mismos, sino que surgen en el seno de religiones ya constituidas que tienen escritos sagrados al alcance de todos los creyentes. El conocimiento revelado, la gnosis, sirve para comprender bien tales escritos sagrados. O sea, como que la gnosis surge como un tipo de crítica interna o desarrollo interno de tradiciones preexistentes. Sí, señor, exactamente. Es decir, todas las gnosis que conocemos. Por ejemplo, en el Islam tenemos el sufismo. Exacto. En el mundo judaico, una gnosis clarísima es la Kabbalah, y es evidentemente parte de textos. Es decir, la gnosis, tanto en el sufismo como en el cristianismo, como en el judaísmo, parte de textos que se consideran sagrados. Y los gnósticos son aquellos que por una suerte de revelación divina son capaces de penetrar en el sentido profundo de esos escritos sagrados, mientras que otros penetran. Pero eso ocurre lo mismo en la India. Claro, en los Upanishads o las Upanishads resulta que aquellos que lo estudian y lo comprenden es porque tienen una suerte de revelación especial de la divinidad para estudiar para estudiar textos previamente sagrados que los demás no entienden bien. Bueno, esto caracteriza muchas veces a ciertas escuelas místicas y ciertas escuelas que se nutren de esto, que dicen vamos al verdadero sentido oculto, que es el núcleo de la revelación, que fue perdido. Ahora, ¿qué es una pregunta que sale un poco del mundo, está dentro del mundo académico, pero usted es un historiador del mundo antiguo, del mundo antiguo, del mundo grecorromano, del mundo judío, y mi pregunta es esta: desde su experiencia como historiador del mundo antiguo, ¿qué paralelos o diferencias observa entre los procesos religiosos de la antigüedad y ciertos fenómenos contemporáneos como el retorno de lo religioso, las nuevas espiritualidades o hasta la secularización? ¿Usted ve ciertas semejanzas entre el siglo I y este momento que está viviendo la humanidad, ya siglo XXI?
Yo realmente he reflexionado sobre eso, pero no logro ver semejanzas y le diré por qué. Porque a mí me da la impresión que la espiritualidad moderna, de algunos incluso que se llaman gnósticos, no han seguido una línea de reflexión seguida, sino que es un producto un tanto de suerte, ¿no? Que es producidos por algunos pensadores. Y en algunos momentos, sin querer ser duro, pienso que han arrojado a la verdad gorda, a la verdad histórica, lo han arrojado por una puerta grande que han cerrado y luego han abierto unas ventanitas por donde aparecen otras verdades sin mucho fundamento y que son un producto mental más bien que de una evolución de algo que tenía su validez en el momento y en concreto en la gnosis, que parece que se hunde, pero luego sobresale como algunos ríos que se hunden, por ejemplo en España el Guadiana, se hunde, desaparece y luego sale, ¿no? Pues la gnosis pasa lo mismo y llega el siglo X, XI, antes con los bogomilos y con los cátaros, surge y ahora dicen que resurge con la New Age, con la teosofía y otro. Y yo les pregunto a ellos, ¿ustedes han estudiado la gnosis antigua y son unos seguidores evolucionados correctamente o están inventando un nuevo sistema? Si usted inventa un nuevo sistema, me parece la mar de bien, pero entonces usted no puede decir que es el sucesor, Exacto. sino que usted está inventando. Usted sabe, yo uso otra metáfora para hablar de ciertas formas de espiritual contemporáneas, que es hay mucha gente que dice que enseña Kabbalah o juega con eso en la actualidad, que hay mucho auge como parte de las búsquedas espirituales en un mundo tan fragmentado, tan confuso. Yo digo, es como alguien que a mí me gusta un buen vino. Imagínate que yo saco un buen vino, un buen whisky, y él dice, ¿me das que le pongo Coca-Cola? O sea, eso tiene algo de whisky, algo, pero en realidad al endulzar, le arruiné, tiene algo, pero no es realmente la sustancia. Y a veces lo que uno puede ver de muchas de estas espiritualidades contemporáneas es que le falta profundidad, le Sí. falta cierto, porque uno ve todas estas místicas exigían disciplinas, búsquedas, interiorización, estudios a veces rigurosos o prácticas rigurosas de aislamiento, de meditación, cosa que muchas de las técnicas actuales son instantáneas, como tomar una pastilla que me da acceso a otro nivel de la A otro nivel, sí. Bueno, pero yo me guardo muy mucho de criticar. No los critico en absoluto. Yo a ustedes les digo, yo les pongo aquí cuál es el origen, muy bien explicado en este libro, que yo creo que cuando este libro, Gnosis, conocimiento de lo oculto, la explicación de la gnosis judía y cristiana por los textos, yo creo que cuando se ponga en inglés, que hay que cambiar mucho, claro, porque los comentarios son a ciertas palabras del copto, fundamentalmente, o del latín o del griego, al castellano. Entonces, esos comentarios, cuando se haga la edición inglesa, pues hay que ver cómo se han traducido al inglés esos vocablos griegos, latinos o coptos, ¿no? Entonces, yo diría que este libro, Gnosis, Conocimiento del Oculto, si se publica en inglés debidamente acomodado a las traducciones al inglés a partir del copto, del latín y del griego, puede ser un manual fantástico y que puede considerarse un manual. Es que no hay nada. O sea, como manual no existe. Existen introducciones. El colega mío que en Estados Unidos está empezando haciendo el esfuerzo de acomodación, ha hecho una investigación y ha visto, desde luego, si hay algo relativamente parecido, es de hace como mínimo 30 o 35 años, pero exactamente igual no se ha hecho. Entonces yo creo que el libro este que comentábamos, que es un libro pedagógico,
O sea, yo no intento hacer una tesis, no, sino simplemente ordenar la gnosis judía y cristiana, y resulta que caes en la cuenta que es un sistema perfectamente organizado donde hay una defensa de Dios, esencia de Dios, el Dios supremo que tiene que ser defendido de la existencia del mal. Luego hay una cosmología, porque nace el universo. Luego hay una antropología, porque nace el hombre dentro del universo, diciendo surge, ¿no? Independientemente de si es creado o no, surge ahí. ¿Por qué hay una eclesiología y una soteriología, es decir, una doctrina de la salvación respecto a alguno? ¿Y cuál va a ser el fin del mundo? Pues todo eso forma un sistema. Y ese sistema, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Entonces digo, este libro no tiene más pretensión que la de ser didáctica. Me parece fundamental. Absolutamente, porque no existe. Es verdad, y bueno, y toda la historia de la investigación de la gnosis, desde la última gran obra previa a los descubrimientos de Nag Hammadi, la de Hans Jonas, que es ahora que está en español, claro, y que él ve también implicaciones filosóficas después en el mundo occidental. Exacto, es un pensador que a mí me ha gustado. Y después con los descubrimientos de Nag Hammadi, que es un paralelo a los rollos del Mar Muerto, en el sentido que también fue descubrir una literatura que no la conocíamos en fuente directa, conocíamos a través de los esteriólogos, ¿no? que la traían, ¿no? Me parece importante. Ahora, otra pregunta más antes de ir finalizando y ver si hay algunas preguntas que la gente quisiera hacernos llegar. ¿Qué papel cree que puede desempeñar la investigación histórica en el fortalecimiento del diálogo judío-cristiano? Es decir, ¿puede el conocimiento de raíces comunes, de las primeras rupturas también, contribuir a una mayor comprensión entre ambas tradiciones? Absolutamente. Es decir, yo puedo decir que esa comprensión solo puede venir de los estudios profundos de aquellas vías que nos llevaron a la separación y por qué, dándonos cuenta que probablemente, como dice Daniel Boyarin, fue más separación política que ideológica. La tesis de Boyarin es en su libro... Está en español también, Sí, que está en español por Carlos Andrés Segovia, traducida. Y entonces la tesis es bastante clara. El judaísmo y el cristianismo a lo mejor se hubieran separado en el siglo X, XI, XI o XII si no hubiera sido por los obispos y por los rabinos que querían mandar cada uno en su rebaño. Esa es la tesis de Boyarin puesta al pueblo, ¿no? O sea, los rabinos dijeron, bueno, yo quiero mandar aquí. Y los obispos dijeron, yo quiero mandar aquí. Y entonces fueron ellos los que fomentaron. Por tanto, si históricamente mostramos que esas vías de separación fueron más políticas y socioculturales que ideológicas, estamos construyendo un puente para que ahora nos entendamos en la misma línea que usted dijo al principio. El Nuevo Testamento es un midrashim. Es un conjunto de midrashim, no un midrashim, sino un conjunto de midrashim. Eso nos acerca enormemente, porque entonces estamos dentro del ámbito judío de siempre, que el judaísmo nunca se ha dejado arrojar en fórmulas, nunca se ha dejado normalizar. Ahora quizás ante el peligro exterior ya se está un poco endureciendo, pero el judaísmo siempre ha sido lo que yo he comentado, siempre, pero si los judíos han sido dos judíos, tres opiniones. Exactamente. Pero si realmente han discutido entre ellos con unas disimilitudes que parecían como abismales y luego eran los más amigos del mundo y no pasaba nada. Entonces el estudio histórico contribuirá de una manera radical a acercar el cristianismo exactamente como una secta judía, que más tarde evoluciona por la helenización del cristianismo, pero que es probablemente en torno al siglo III muy avanzado. Pero antes eso
es un midrashim judío, cristológicamente judío. Eso nos uniría muchísimo, creo yo. Yo creo que también, yo creo que ha habido avances tanto por acontecimientos históricos, digamos, el impacto que tuvo la Shoah, el Holocausto, Claro. que se dio en un marco sembrado por un antijudaísmo cristiano, no fue en otro planeta, y eso hizo reflexionar al Papa de Juan XXIII en adelante, los cambios del Concilio Vaticano II que plantearon el Nostra Aetate, que es un cambio en el sentido de un acercamiento a los orígenes, a las fuentes. Nostra Aetate es fundamental. No, yo creo que ha sido un documento que ha alterado la marcha en otros temas también, dentro de la puesta al día que intentó la Iglesia Católica, pero creo que hoy en día el diálogo fluye más gracias, y también gracias a la investigación histórica. Las dos cosas. Yo creo que esa es la base. La investigación histórica lleva luego al acercamiento sociológico, porque los que hacen los acercamientos no son tontos y saben perfectamente que están haciendo los acercamientos con una base rigurosamente científica. Quiero decir, en este caso, histórica. Yo creo que en este sentido hay quienes plantean que hay como una disyuntiva o un conflicto entre los enfoques académicos y los enfoques teológicos. Yo creo que uno tiene que entender las funciones que desempeña cada uno y nutrirse unos de otros. Hay teólogos que se nutren de la investigación histórica, ¿no? Y a su vez hay historiadores que tratan de entender las mentalidades teológicas que formulan, como usted decía recién, vemos que el mundo judío, justamente cuando viene la modernidad y la apertura en el mundo moderno, a partir, digamos, del mundo judío del siglo XVIII, XIX, se da un endurecimiento, justamente ciertos sectores de la ultraortodoxia que cierran un universo tanto interpretativo como de la ley judía, que era mucho más flexible y dinámico, pero por una actitud que tiene que ver con factores, si queremos, políticos, sociales, Claro, más que ideológicos. porque es que se sienten como acosados. Exactamente. Y al sentirse como acosados no tienen más remedio que reunirse allí donde están seguros y endurecer, sin querer a veces, su posición. Exactamente. Porque entonces se sienten firmes. Tengo 3 preguntas de nuestros participantes en esta entrevista que yo encuentro fascinante, el gusto de conversar con usted. Benjamín pregunta, ¿qué retos presenta hoy el estudio histórico de Jesús y el judaísmo? Retos históricos, si te lo planteas de una manera científica, no hay ninguno. Me refiero a la metodología histórica. La metodología histórica y aceptada se encuentra con una serie de textos iniciales que forman un corpus no demasiado grande, abarcable. Por ejemplo, dejemos el Talmud, pongamos la Mishnah, que es abarcable, y el cristianismo hasta el siglo II, III. Eso es abarcable, es abarcable. Entonces, realmente podemos decir que reto no es nada más que decir, vamos a ponernos a ello, con la metodología que tenemos ahora, que ya está comprobada por decenios o más, ¿no? O sea que yo un reto no veo, es buena voluntad y ponerse a estudiar. Exacto. Bueno, me decía un historiador de otro campo, del campo de la historia moderna, que él publicó un libro que fue original en su campo, sobre nazismo. Y me decía que él descubrió que muchos historiadores no trabajaron lo suficiente y dejaron de lado una serie de fuentes que él las pudo encontrar. Y me decía, creo que tiene que ver con, como usted decía, hay muchas fuentes accesibles hoy, más también con todas las bibliotecas virtuales y los accesos a manuscritos, imágenes, que Todo uno lo antes que tenía tienes. que viajar. Hoy en día tenemos acceso a casi todo. A todo en casa. Exactamente, eso es. Ahora, otra pregunta, Carla, pregunta, ¿cómo debe enseñarse hoy la historia del cristianismo primitivo para combatir el antisemitismo, antiguo y moderno? Sí, es básico. Lo primero que tiene que aceptar el cristianismo primitivo, que es culpable. El antisemitismo ha nacido por esa secta judeo-cristiana que luego se transforma muy pronto en cristiano. Porque realmente
realmente por mucho que intentemos dulcificar el grito ese del capítulo 26 de Mateo 27, cuando dice caiga su sangre sobre nosotros, es que no es. Eso solo se entiende en una mentalidad un tanto dura, que es muy judía en ese momento, porque Mateo y su grupo estaban siendo expulsados de la sinagoga y entonces empezaron a defenderse y lo que dijeron es, así, tú me expulsas a mí de la sinagoga y me propinas un golpe, verás tú el golpe que te doy yo a ti. Entonces hay que caer en la cuenta, lo primero es que el mal ya está hecho. Y por lo tanto no hay más remedio que aceptar ese mal está hecho y prácticamente empezar de cero. Porque no podemos cambiar. El inicio del antisemitismo profundo empieza con el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo se escribe entre el 85 y 90. Es muy pronto, por una parte, y ya está muy alejado. Eso no podemos volverlo atrás. Yo creo que habrá que aceptarlo y decir, pues mira, el cristianismo se ha equivocado profundamente. Y a partir de ahí, bueno, primero ciertos judeocristianos y luego el cristianismo en secas. Se equivocó y ha hecho esto. La historia no podemos cambiarla. Si se derramó la pasta de dientes, salió del tubo, luego yo no lo puedo meter en el tubo. Tenemos que aceptarlo y empezar a través de esa aceptación a construir puentes nuevos que yo veo que van por medio de la investigación histórica de decir, estos señores judíos que inventaron, entre comillas, esa separación, pues eran judíos sí, pero también se equivocaron y además nosotros no los hemos entendido exactamente bien. Y por ahí podemos empezar un camino. Es que Es muy difícil, ¿eh? es difícil y por otro lado hay que entender que a veces la gente que no tiene la perspectiva histórica no se da cuenta que es una polémica interna, intrajudía. Exactamente. Lo extrapola de ahí y entonces lo convierte entre ellos y nosotros de otra forma. Claro. Esa es la clave de la comprensión del judeocristianismo y en concreto de esa reunión de Midrashim, que es el Nuevo Testamento, y sobre todo de Pablo, que es aparentemente el enemigo eterno del judaísmo, que no es verdad, que le aseguro que no es verdad. Bien entendido, y ya vamos por el camino correcto de entenderlo. Entonces, esa es la clave. Ahí está. Bueno, y por último la pregunta de Ernesto, ¿qué tanto hay de filosofía griega en el Nuevo Testamento más que filosofía judía? Pues la filosofía griega que hay en el Nuevo Testamento es puramente judía. Es puramente judía. No tenemos filosofía griega que no se haya filtrado en todas y cada una de las obras del Nuevo Testamento, incluso el tercer evangelio, que a lo mejor es obra de un prosélito, pero un prosélito que conocía ya muy bien, era mayor y ya conocía muy bien su judaísmo de prosélito e igualmente el autor del libro de los Hechos, que es probablemente un discípulo de este prosélito. Bueno, ¿y qué era la cosa que... Sí, ¿cuánto hay de filosofía griega? ¿Cuánto hay de filosofía griega? Bueno, pues en el Nuevo Testamento yo creo que no hay filosofía griega que no haya sido modificada a través de unas gafas judías. ¿Se refiere, por ejemplo, a Filón? Filón, pero no forma parte del Nuevo Testamento, pero sí que forma parte Pablo. Es decir, que todo el presunto mismo de Pablo está visto con unas gafas radicalmente judías. Incluso el caso cuando dicen Pablo está copiando a las religiones de misterio que son puramente griegas. Y yo le digo, no entiendes a Pablo. ¿Okay? Quiere decir Pablo ahí que ese misterio, ese acto que hace la salvación y que sus predicadores que se embolsan el dinero con las procesiones a los cultos de misterio, la idea esa de la salvación la produce el Mesías
judío y universal de una manera mucho más fácil, más barata y más certera. Entonces, realmente ya con eso se ponía ya el fundamento para interpretar bien el pensamiento de Pablo. No es que Pablo estuviera diciendo yo copio los cultos de misterio y luego le pongo un vestido judío, ni hablar. Dice que los cultos de misterio, en el fondo lo que dice, que los cultos de misterio bien entendido están manifestando ideas que son judías. Bueno, fascinante. Realmente para mí ha sido un gusto tenerlo aquí en la Universidad Hebraica y poder escuchar sus reflexiones como una historia de experiencia, con tantas perspectivas y los desarrollos que usted mismo ha dicho, cómo fue una cosa, lo fue llevando a otra y ahora el rescate de Pablo como parte de El rescate de Pablo es una de las misiones de mi vida. Es Fascinante. Es una de las misiones. El rescate de Pablo, qué pena que no tenga aquí que lo tengo en la casa, ¿no? El libro de Boyarin, donde un estudioso judío, que no me lo acordar que lo cita ahí, pero era de 1928 o algo así, decía. O sea, ya había leído a Klausner, quiero decir que ya era posterior, ¿no? Y decía, yo acepto totalmente a Jesús de Nazaret porque es uno de los nuestros, pero a Pablo jamás. Eso es lo que hay que borrar. Que cambiar. Bueno, para finalizar, tenemos un público muy diverso, gente judía, gente no judía, gente que le interesa los estudios judaicos, que le interesa los orígenes del cristianismo. Le quisiera decir algo con respecto a qué pueden hacer para profundizar estos temas, más allá de leer sus libros y otros libros de académicos que trabajan seriamente el tema. ¿Qué mensaje les daría a la gente que le interesan los fenómenos religiosos en el mundo de hoy? Un mundo, por un lado, post-secular, dicen algunos, otros un mundo secular. ¿Qué mensaje les da? El mensaje le diría que ya que el tiempo de lectura es muy limitado, que antes de emprender lecturas que son realmente estúpidas, por ejemplo, no lea usted una obra que dice que el cristianismo fue fundado por Constantino y unos obispos vendidos al dinero de Constantino, fundado el cristianismo en el 325. Es lo mismo que si yo digo ahora que todo el Pentateuco fue construido en el siglo II después de Cristo y que todo, o sea, es tan absurdo. Elija usted las obras consolidadas, pregunte, no pierda el tiempo en estupideces, vaya a lo fundamental y sea sereno, no tenga vergüenza en preguntar a quien conoce la materia y que le enfoque alguien, déjese enfocar por alguien que sepa y no elija por usted mismo, no sea que se meta en un pantano de tonterías del cual no podrá salir. Me encanta este último punto, no es tan políticamente correcto, pero yo también digo lo mismo, hay muchos textos que... Bueno, no es político, porque he dicho, dijo finamente, a los mejores. está muy bien, pero digo, a cierto momento de la vida uno tiene que seleccionar, los tiempos son limitados, hay que invertir en lo valioso. Profesor Piñero, muchísimas gracias por esta entrevista, es un placer, muchísimas gracias, shalom, y Uleitraot, hasta pronto. Muchas gracias a todos y nos veremos en las próximas actividades académicas de la Universidad Hebraica de México. Muchas gracias a todos.